Eh, Creo que ya se está preparando para transmisión. Muy bien, Este, muy bien. ¿Y a dónde vas a transmitir? ¿A la AML? AML. Ah, perfecto. Pues ya, si Perfecto. quieres. Muy bien. Entonces, en cuanto empiece a transmitir, ya se está transmitiendo. Ok. Ah, perfecto. Pues ya. Aquí dice que se está transmitiendo. Ok, perfecto. Muchas gracias, Odette y Alan. Bien. Vale. eh, Iniciamos el día de hoy la sesión del taller de didáctica de la lógica en este día, 23 de mayo. Es nuestra sesión 6 del ciclo La enseñanza de lógica y argumentación en la educación media superior y superior. Y tenemos el gusto de tener a cargo de esta sesión al doctor Carlos Andrade Espino, que nos va ah, cuyo título de la sesión del taller es la Asamblea en el Salón de Clases, una estrategia para aprender a argumentar y aprender a enseñar. Primero presento a Carlos. Carlos es licenciado y maestro en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y también es doctor en educación por el Centro de Estudios Superiores en Educación. Imparte las asignaturas de Ética, Estética y Pensamiento Filosófico en México en los planteles 6 y 8 de la Escuela Nacional Preparatoria. Cursó el diplomado en argumentación organizado por el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM y entre sus líneas de investigación se encuentra la filosofía de la cultura, la teoría de la argumentación y el uso de tecnologías digitales en educación. En 2023 obtuvo el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos, otorgado por la UNAM. Pues bienvenido, Carlos. Entonces te dejamos la sesión a cargo. Muchas gracias. ¿Podemos dejar de compartir, por favor, la pantalla? Gracias para que Carlos pueda compartir lo que tiene preparado. Muchas gracias, David. Gracias, Abel. Gracias a todos los integrantes del taller de didáctica de la lógica por la invitación. Eh, Quiero agradecer especialmente que se abra un apartado para hablar sobre la enseñanza de la lógica en la educación media superior. Pues como lo mencionaba hace algunas sesiones, me parece que Jesús Castañeda hace falta acercarnos entre los niveles medio superior y el nivel superior, y ya no se diga los centros de investigación. Creo yo que hay un divorcio entre las actividades de investigación y de docencia, de tal manera que las actividades de docencia son casi exclusivas en los niveles medios, mientras que conforme se va subiendo en los niveles educativos, se privilegia al contrario la investigación. Entonces me parece que hay que cerrar esa brecha y hay que abrir espacios de diálogo y de intercambio entre profesores de distintos niveles, y por eso celebro que esta jornada del taller de didáctica de la lógica pues tenga ese tema. Eh, Voy a ver si puedo compartir, me dicen por favor si Gracias. lo logro. Um, Perdón la interrupción. Odette y Alan, creo que hay gente en la sala de espera. Hay que estar checando para admitirlos. Gracias. ¿Sí se ve? Una pregunta. Se ve ¿Se ve? perfectamente, sí. Ah, muy bien. Bueno, muchas gracias. Entonces, como ya lo mencionaba el profesor David Gaitán, el tema que quiero compartir con ustedes es la asamblea en el aula como una estrategia para enseñar a argumentar y aprender a enseñar. Em, Bien, em, pues en primer lugar, ¿qué es la asamblea de aula? Bueno, es una dinámica grupal que se implementa sobre todo en los niveles de educación básica y secundaria, no en todas las escuelas, por supuesto.
sino en aquellas que tienen un modelo pedagógico, podríamos llamarle progresista o alternativo. Algunos autores atribuyen la introducción de la asamblea en el salón de clases al pedagogo Celestín Freinet, que vivió alrededor de finales del 19 y hasta 1960, me parece. Y junto con la imprenta escolar, el texto libre y la correspondencia, la asamblea de aula Sí, porque siempre está todo mojado ahí. está metiendo. Ey, Hola, Mary. encontró a alguien que lo callen. Perdón, una disculpa. No, gracias por estar aquí, Mary. Qué Que lo gusto mutuen, que verte. lo mutuen. Muchas gracias, Mary. No, no hay problema. Sí. Bueno, entonces, continuando, decía yo que la asamblea de aula es una de las llamadas técnicas Freinet, junto con otras, como son la imprenta escolar, el texto libre y la correspondencia. En todas estas técnicas, el objetivo es promover la participación democrática de los estudiantes en procesos colectivos de producción de conocimiento. Ahora bien, la asamblea también cumple otras funciones, como son planear y organizar el trabajo en torno a algún proyecto grupal, compartir emociones o experiencias, resolver conflictos o problemas derivados de la convivencia escolar. Aunque el foco de atención se ha puesto en su potencial para abordar problemas en las relaciones interpersonales, a mí me interesa poner de relieve el desarrollo de habilidades argumentativas en los estudiantes gracias a su participación en la asamblea de aula. Asimismo, ahondaré en los aprendizajes que esta práctica argumentativa aporta a los docentes que participamos en ella. En la comunidad de aprendizaje que se construye a través de la asamblea de aula, no solo los estudiantes aprenden a argumentar, sino que también los docentes aprendemos a enseñar y, en principio, y en todo momento, a enseñar a argumentar. Comenzaré entonces describiendo las inquietudes y convicciones que me llevaron a explorar la técnica de la asamblea de aula, tanto de manera teórica como dentro de mi práctica docente, en cuanto profesor del Colegio de Filosofía de la Escuela Nacional Preparatoria. A continuación, haré una descripción de la asamblea de aula a partir de la experiencia del profesor Horacio Cárdenas. Es un profesor argentino que tiene muchos años trabajando esta técnica en una escuela primaria de la zona metropolitana, por así decir, de Buenos Aires. Estas experiencias las retrata en el libro Los chicos toman la palabra, publicado en 2022 por Siglo XXI. También me basaré en mi propia e incipiente experiencia en la realización de asambleas de aula durante este ciclo escolar. Y para finalizar, presentaré algunas reflexiones a manera de hipótesis sobre el carácter y relevancia de la asamblea de aula, los desafíos y beneficios que conlleva su implementación. Bueno, quiero aclarar que no soy un especialista en las técnicas Freinet. Llevo apenas un ciclo escolar tratando de aplicar esta técnica, pero los resultados que me dio me entusiasmaron mucho y por eso me atreví a compartir este trabajo en el taller de didáctica de la lógica, que es un trabajo en proceso, podría llamarse un proyecto de investigación, de tal manera que no puedo aportar aún, digamos, resultados consistentes, ni mucho menos hacer conclusiones. Lo único que pretendo en este trabajo es mostrar algunos avances que me permiten a mí formular algunas hipótesis. Y con eso pretendo concluir el día de hoy. Bien, entonces hablaré de las inquietudes y convicciones que me llevaron a indagar sobre la asamblea de aula y ver cómo se puede aplicar. En cuanto a la inquietud, podría sintetizarse en que yo observo una importante carencia de cultura democrática y argumentativa en la sociedad y en las escuelas. Los estudiantes no aprenden a participar en prácticas deliberativas y los docentes no sabemos enseñar las habilidades requeridas para que los estudiantes participen en estas prácticas. Y frente a este problema, mi convicción es que la escuela y la lógica pueden, incluso deben, contribuir a la promoción de la cultura democrática
y para ello necesitan modificar la manera en que operan y enseñan en un sentido democrático. Encuentro ecos en los planteamientos de John Dewey y de Celestine Freinet. Por ejemplo, John Dewey decía que la democracia es una forma de vida que se basa en una fe activa en las posibilidades de la naturaleza humana. Esta fe puede ser promulgada en estatutos, en leyes, pero se queda solo en los papeles, a menos que se ponga en vigor en las actitudes que los seres humanos muestran entre sí en todos los incidentes y relaciones de la vida diaria. Yo agregaría en todos los ámbitos, como la escuela. Y en este sentido, también Freinet menciona que la democracia del mañana se prepara con la democracia en la escuela. Entonces hay que ser consistentes. Un régimen autoritario en la escuela no sería capaz de formar ciudadanos demócratas, dice Freinet. Bien, entonces, para ilustrar lo que acabo de mencionar, quiero relatar 3 escenas para, digamos, ponerle carnita, para visualizar estos problemas. Lo que voy a narrar a continuación es producto de mi experiencia. Tal vez algunos colegas estarán de acuerdo conmigo, otros probablemente no, pero bueno, quiero ilustrar lo que acabo de mencionar. Entonces, la primera escena se produce en la clase de lógica. Esta escena pudo haber ocurrido algún día entre 2013 y 2017, años en los que impartí clases de lógica en 4º año de bachillerato en una escuela particular incorporada a la UNAM, y posteriormente tuve un año también en la preparatoria 6 de la Escuela Nacional Preparatoria. Estos años, bueno, trabajé con el programa de lógica de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM, que se mantuvo vigente desde 1996 hasta 2016. Se trataba de un programa muy ambicioso con una cantidad abrumadora de temas, en su mayor parte apegado al manual que todos conocemos de Copy y Cohen, Introducción a la Lógica. Algunos temas me parecían muy relevantes para la formación académica y el desarrollo integral del alumnado, como el análisis de argumentos, el reconocimiento de falacias o la distinción entre tipos de argumentos, inductivo, deductivo, analógico. Pero otros temas, a decir verdad, me resultaban muy difíciles de abordar de manera significativa, es decir, de poner de manifiesto su utilidad. Me refiero, por ejemplo, a las llamadas inferencias inmediatas, como la conversión, la oversión, la contraposición, y la clasificación de los 15 modos válidos de silogismo con sus nombres para aprendérselos, o también los ejercicios maratónicos de tablas de verdad y de deducción natural, claro, después de haberse memorizado 10 reglas de equivalencia y 9 de inferencia. Bueno, cuando veíamos estos temas, no faltaba algún alumno que se acercaba para preguntarme: profesor, ¿y esto para qué nos sirve? Me encontraba yo en problemas. Me gustaría saber cómo qué responden los colegas que también enseñan lógica. Lo que yo atinaba a decir en respuesta era que estos conocimientos tenían aplicaciones muy importantes en matemáticas, en informática, en ingeniería electrónica. Les mostraba, por ejemplo, videos de cómo se producen los procesadores con compuertas lógicas y demás, ¿no? Bueno, pero ¿y para quienes no planean estudiar estas carreras, quienes no piensan dedicarse a diseñar circuitos lógicos, a programar, digamos, por ejemplo, para el estudiante que quiere estudiar filosofía o que quiere estudiar biología? Bueno, en esos casos, para intentar convencerlos de la utilidad de la lógica, argumentaba que estos contenidos nos ayudan a desarrollar habilidades de pensamiento abstracto, justo como las matemáticas. Para rematar, concluía con algo que tal vez es el caballito de batalla de muchos de los profesores de lógica, que es la siguiente sentencia: la lógica te enseña a ordenar el pensamiento y a pensar con claridad. Bueno, sería algo maravilloso, ¿no? Si la anterior afirmación fuese cierta, entonces no habría nada más útil y valioso que estudiar lógica. Pero me pregunto, ¿acaso es cierta? ¿Qué lógica es la que nos enseña a pensar correctamente?
¿Qué pensamiento es el que la lógica clásica y moderna, que es la que se ve en los cursos de lógica, al menos de la Escuela Nacional Preparatoria, ¿qué pensamiento es el que estas lógicas nos permiten ordenar? A mi modo de ver, estas dos preguntas apuntan a la letra chiquita, digamos, a los términos y condiciones que los docentes deberíamos revisar, tener presentes y exponer a los alumnos si pretendemos seguir vendiendo el estudio de la lógica como el estudio del pensamiento correcto. Ahora paso a la segunda escena. En las escenas que siguen quisiera mostrar situaciones en las que el estudio de la lógica podría ser de mucha ayuda y sin embargo considero que no lo es. Me refiero a situaciones en las que tenemos que dialogar con otras personas de nuestro entorno para tomar una decisión y resolver un problema común. Entonces paso a la segunda escena. En esta escena es una asamblea estudiantil en el patio de la escuela y pudo haber ocurrido algún día, digamos, entre 2017 y 2024, años en los que me he desempeñado como docente de ética, estética y pensamiento filosófico en México en la Escuela Nacional Preparatoria. Durante estos años, algunos colectivos convocaban asambleas estudiantiles en la cisterna, es decir, el patio que se encuentra a un lado de la biblioteca de la Preparatoria 6 Antonio Caso, para acordar acciones relacionadas con problemas suscitados en su entorno. Por ejemplo, los daños que ocasionó el sismo de 2017, el ataque que algunos estudiantes sufrieron en la explanada de rectoría a manos de grupos de choque, también llamados porros, o los frecuentes casos de violencia de género, acoso o maltrato que padecen principalmente las mujeres estudiantes. Bien, ¿cómo se desenvuelven regularmente estas asambleas? Debo decir que la descripción que voy a hacer es resultado de observaciones a distancia, porque son asambleas estudiantiles en las que los profesores no estamos invitados y con buenas razones, y también algunos testimonios. Entonces, lo que se puede observar o lo que yo he entendido por los testimonios que me han brindado estudiantes que han participado, es que en estas asambleas asiste un gran número de estudiantes, digamos entre 100 y 300 personas, aunque es poco significativo si tomamos en cuenta que la población de la preparatoria ronda los 5,000 alumnos. A veces se elige una mesa, es decir, personas que cumplirán los roles de moderador, secretario y escrutadores. A continuación, se procede a dar información sobre el asunto que se va a tratar. Posteriormente, se confecciona un pliego petitorio que habrá de presentarse a las autoridades competentes y, por último, se discute un plan de acción que casi siempre se enfoca en realizar algún tipo de paro de actividades. En este punto, es decir, cuando ya se está discutiendo el plan de acción y en particular la propuesta de hacer un paro, es cuando la mayoría de los asistentes a la asamblea, que ya se habían dispersado, perdido la atención después de algunas horas de discusión, con súbito interés desean intervenir para inclinar la balanza hacia alguna de las alternativas. ¿Paro sí o paro no? ¿Y de qué tipo? ¿Total o activo? ¿Y por cuánto tiempo? ¿Definido o indefinido? Aquí es donde se pone el clima álgido, ¿no? Se puede observar entonces cómo el interés, la atención y la participación estudiantil es mucho mayor a la hora de discutir las propuestas de solución a un problema que en la etapa previa de caracterización del problema. Esta observación coincide con la que hace Horacio Cárdenas en su libro, que ya mencioné, Los chicos toman la palabra, así como Ángel González y otros profesores de la Universidad de Nayarit, también respecto a lo que observan que ocurre en sus clases de ética, ¿no? Me refiero a esta falta de atención en la etapa previa de caracterización del problema, mientras que toda la atención se dirige a las propuestas de solución. Pero si no tenemos claro cuál es el problema, entonces la discusión acerca de cómo resolverlo, pues se vuelve un poco confusa, por decirlo menos. En mi opinión, la ausencia de construcción colectiva del planteamiento del problema puede ser una causa de la notable brecha entre lo que Pereda llama el propósito constitutivo de una práctica y el propósito personal. Me refiero al libro de Carlos Pereda de Culturas de la Argumentación. Me explico a qué me refiero. El propósito constitutivo de una práctica deliberativa es coordinar fines y acciones para atender o resolver un problema determinado,
Quienes participan en una práctica reconocen su propósito y lo asumen. Sin embargo, como menciona Pereda, también pueden fingir que lo hacen para priorizar la consecución de un propósito personal. En este caso, obtener mediante el paro una semana de descanso extraoficial o, quienes se oponen al paro, evitar la sobrecarga de trabajo que los docentes suelen dejar después de los paros, pues para ponernos al corriente, ¿no? El propósito constitutivo de la práctica deliberativa, a saber, buscar la solución a un problema, pasa entonces a segundo plano. Esta distorsión de las prácticas deliberativas se ha agudizado, por lo que he podido observar, con la incorporación de recursos tecnológicos como la transmisión en vivo de las asambleas y el uso de formularios para realizar votaciones. Aunque la intención de incorporar estas tecnologías es tratar de hacer más democrática la toma de decisiones al incluir un mayor número de personas, que por alguna razón no pueden estar presentes, lo que termina ocurriendo es que la práctica deliberativa se empobrece, pues las decisiones se basan más en votos y menos en razones. Y por último, perdonen que me haya extendido, pero me parece importante caracterizar el problema y hacerlo de manera tangible, con imágenes, pues hablaré de una tercera escena que es en la sala de profesores. Para que no se crea que los estudiantes tienen problemas de habilidades argumentativas y los adultos no. Creo yo que los adultos también tenemos problemas graves de habilidades argumentativas, pensamiento crítico. Y por supuesto estoy hablando de mí también, ¿no? Me incluyo en esa caracterización. Bueno, en esta segunda escena, los protagonistas somos los adultos o podríamos algunos decir los chavorrucos. Y como ya decía, considero que también es un problema de los adultos la carencia de habilidades argumentativas y incluso diría tal vez es peor. Y para ello no tenemos que remitirnos al patético espectáculo que hemos visto en los recientes pseudodebates presidenciales. Yo propongo fijar la mirada más cerca en nosotros mismos como docentes de filosofía o de lógica. Un día cualquiera, después de enfrentar una clase difícil en la que los estudiantes no tuvieron empacho en demostrar su desinterés, con gestos que rayan en el desafío, como quedarse dormidos, jugar videojuegos en el celular o hacer tarea de otras asignaturas, nos dirigimos al salón de maestros completamente abatidos. Y no es para menos. Dedicamos horas previas a la clase para investigar sobre el tema, diseñar diapositivas o elaborar un dilema moral para debatir. Y sentimos que, con la respuesta de los estudiantes, todo ese trabajo se va a la basura. Así pues, cuando la hora termina, damos gracias y nos dirigimos a recobrar aliento al salón de profesores. Ahí nos encontramos con otros colegas y procedemos a externar nuestras quejas. Oye, ¿tú tienes a los del grupo 500 y tantos? Son terribles. Nada les importa más que revisar su celular. Son completamente apáticos. No les interesa aprender, ni les preocupa a qué se van a dedicar cuando sean grandes. Yo, cuando tenía su edad, las cosas eran diferentes. Había respeto hacia los mayores. Anotábamos todo lo que el profesor nos enseñaba. Ahora, en cambio, solo le hacen caso a la televisión, a lo que ven en las redes, como en el meme ese que te mandé, ¿sí lo viste? Donde sale que la gente ahora sigue más los consejos de cualquier influencer que los de un profesor universitario. ¿Dónde quedó el pensamiento crítico? Bueno, ahí le dejo con este diálogo que me inventé, este monólogo que me inventé. Probablemente algunos estén familiarizados con esta clase de quejas, pero me gustaría retomar esa pregunta. La pregunta del final, ¿dónde quedó el pensamiento crítico? Ya no como un reclamo dirigido hacia otros, hacia los estudiantes, sino como una invitación al autoexamen. Haría yo las preguntas, ¿tenemos nosotros como docentes esas habilidades de pensamiento crítico, esas habilidades argumentales que pretendemos enseñar a nuestros estudiantes? Y no solo como un contenido más de nuestros programas de estudio, sino como el centro, el oficio y la razón de ser del quehacer filosófico. En nuestras clases logramos transmitir estas habilidades y actitudes a nuestros estudiantes. Cuando nosotros fuimos estudiantes, ya sea del bachillerato o de la carrera de filosofía,
¿Tuvimos maestros que nos enseñaran esto mismo? Bueno, yo frente a estas tres preguntas, con todos los matices y valiosas excepciones que se podrían mencionar, respondería de manera negativa. En general, creo que los docentes tenemos, y me incluyo, pocas habilidades argumentales y de pensamiento crítico, lo cual se explica en buena medida por el tipo de formación que recibimos en la carrera una formación centrada en el conocimiento erudito de la historia de las ideas, como ya lo señalaba Ángel González y los compañeros de la Universidad Nayarita. De este modo, cuando nos toca asumir el rol docente, nos vemos en la alternativa de reproducir el estilo de enseñanza monológico y erudito que aprendimos en la carrera, o bien nos arriesgamos a seguir la vía dialógica del aprendizaje basado en problemas, para lo cual estamos escasamente preparados, de modo que la discusión degenera en una mera yuxtaposición de opiniones y descalificaciones sin llegar a ninguna conclusión o acuerdo, incluso sin siquiera haber puesto en claro el problema que se discute. Creo que nos falta mucho, pero lo más grave es que como docentes carecemos de espacios de reflexión y deliberación sobre los problemas que afrontamos en nuestra labor cotidiana. Los espacios institucionales, cuya intención es promover la reflexión y mejora de la práctica educativa, me parece, están lejos de lograrlo. Se quedan a medio camino, más cerca de la catarsis en que se convierte la sala de maestros que en un auténtico espacio de reflexión y mejora. Pero bueno, dejo aquí este punto, pues no es el motivo del trabajo. Y aprovecho como comercial, yo me inscribí al curso de educadores críticos que está organizando Raimundo Morado. Me parece muy valioso que se den estos cursos y creo que sería algo casi que obligatorio para todos los docentes. Espero aprender mucho de ese curso y bueno, que el trabajo que hacemos en las aulas entonces pueda mejorar. De manera ya en breve, en resumen, entonces, ¿cómo se relacionan las tres escenas que he descrito? ¿A qué problema apuntan? Creo yo que apuntan a dos problemas. El primero, que la enseñanza de la filosofía y la lógica no ha cumplido con la función de promover en los estudiantes el desarrollo de habilidades y actitudes para la argumentación pública y aportar de esta manera a la consolidación de la democracia en todos los ámbitos de la sociedad, empezando por la escuela. Esto era algo que ya Guillermo Hurtado señalaba hace, yo creo, más de 10 años. Sí, más de 10 años. Después de la polémica suscitada en relación con la reforma integral a la educación media superior que impulsó el gobierno de Felipe Calderón, ya en ese momento Guillermo Hurtado señalaba que la lógica, si bien tiene un papel muy importante que cumplir y aportar en la consolidación de una cultura democrática en nuestras sociedades que de papel quieren serlo, pues no lo está haciendo. La lógica no está cumpliendo ese papel. Y ya Hurtado señalaba, pues que eso era consecuencia de la manera en que se enseñaba lógica y de los contenidos que se enseñaban en los cursos de lógica. Bueno, ese diagnóstico que hacía Hurtado me parece que sigue siendo actual, aunque hay que decir, se han generado algunos cambios, no muy grandes, pero sí a nivel de la Escuela Nacional Preparatoria, por ejemplo, el programa actualizado de lógica que entró en vigor en 2016, pues ya incorpora algunos contenidos de pensamiento crítico, de lógica informal, de teoría de la argumentación, pero creo que lo hace todavía de manera muy tímida, insuficiente, y de tal manera que no sigue quedando a deber, digamos, la enseñanza de la lógica en ese aspecto. Y el segundo punto es que los docentes de filosofía y lógica no contamos ni con los recursos suficientes para enseñar con el ejemplo y mediante la práctica habilidades argumentativas, y tampoco, probablemente, para percatarnos de que nos faltan estos recursos
y así buscar subsanar esta carencia. Bueno, entonces, una vez explicado el problema, espero que se entienda la relevancia, la pertinencia de la propuesta de la asamblea en el aula. Ante los problemas ya mencionados, propongo la práctica de la asamblea de aula como un medio para que los estudiantes aprendan a argumentar y el docente aprenda a enseñar a argumentar, entre otras cosas. Y también como un fin. El fin es crear espacios de convivencia democrática en las escuelas, donde los conflictos puedan abordarse mediante el diálogo sin recurrir a la violencia. A continuación, describiré la práctica argumentativa que tiene lugar en la asamblea en el aula. Para ello, entonces, describiré los propósitos, temas, reglas, funcionamiento y roles que la caracterizan. Posteriormente, expondré 2 ejemplos, pero bueno, ahora veamos cuáles son los propósitos y problemas que se abordan en una asamblea en el aula. La asamblea en el aula tiene como propósito general, en primera instancia, resolver un problema que afecta o interesa al grupo escolar. De este objetivo se derivan 2 propósitos más, que no por ser derivados tienen menor importancia. Construir conocimiento colectivo acerca de sí mismo, el grupo y la realidad circundante. Y el tercero, transformar las relaciones sociales en el grupo y fuera de él, a fin de resolver conflictos y establecer vínculos operativos. Esos, digamos, son los 3 propósitos generales. Ahora bien, dependiendo de la naturaleza del problema, se generan propósitos específicos. Por ejemplo, si el problema es la pérdida de un útil escolar, entonces el propósito será encontrarlo, identificar la causa del extravío o identificar a la persona que de manera deliberada o por accidente lo tomó. Si el problema es que un compañero abandona la escuela porque se muda a otra ciudad, entonces el propósito será comunicar sentimientos y despedirse. Si el problema es la carencia de materiales escolares, entonces el propósito será planear acciones y organizar comisiones para disponer en el aula de una caja de útiles, una biblioteca, una ludoteca, etcétera, con sus respectivos responsables. Otros problemas que se pueden tratar, de acuerdo con Cárdenas, el profesor argentino que les comenté al inicio, son el paso, por ejemplo, el paso de la preparatoria a la universidad, el mal estado de las instalaciones, la realización de un festejo o proyecto grupal, la elaboración de un reglamento interno, las peleas entre compañeros, incluso los conflictos entre estudiantes y docentes. Y yo agregaría, porque eso es lo que yo trabajé, la evaluación y planeación de las actividades académicas. Como se puede observar, los asuntos a tratar en una asamblea no necesariamente son problemas en un sentido negativo, esto es, situaciones que impliquen algún daño o sufrimiento. También puede tratarse de temas festivos, conmemoraciones o celebraciones. Así pues, el abanico de problemas o asuntos y propósitos a los que puede abocarse una asamblea es muy amplio y no puede delimitarse de antemano, pues está abierto a las vivencias, necesidades e inquietudes a lo largo del tiempo en cada grupo escolar. Lo que sí es importante, y en esto la asamblea de aula se distingue de las dinámicas de juego de roles que imitan instituciones formales, como el muy famoso modelo de Naciones Unidas común, es que los problemas seleccionados, perdón, me olvidé de pasar diapositiva, es que los problemas seleccionados respondan a inquietudes reales de los estudiantes, que tengan asidero en su vivencia del entorno. Entonces, no se va a plantear realizar una asamblea donde los estudiantes jueguen a ser quienes no son y a tratar problemas que no les afectan, ¿no? Como ocurre en el modelo de Naciones Unidas, porque el objetivo no es desarrollar habilidades verbales de elocuencia o de persuasión, sino el objetivo es resolver problemas que atañen a los estudiantes como estudiantes para mejorar así su ambiente de trabajo.
Ahora, en relación con la elección del tema de una asamblea, es pertinente preguntarse qué tipo de problemas conviene tratar en asamblea y cuáles de manera personal. Una posible respuesta sería que los problemas a tratar en asamblea son aquellos que interesan y afectan de un modo u otro a todo el grupo, mientras que los problemas que afectan solo a una parte o a ciertos individuos sería mejor tratarlos por separado. Pero, ¿cómo juzgar a quién le afecta un problema y a quién no, sin preguntar a las personas? Ante esta dificultad, Cárdenas sugiere consultar siempre al grupo. Por supuesto, también hay problemas que pertenecen a la vida privada de las personas que la asamblea no puede abordar sin el consentimiento de los involucrados. Ahora, me voy a ir más rápido porque entiendo, David, tú me dirás que el uso y costumbre de estas sesiones es que se disponga más o menos de 1 hora. No hay restricción, puedes tardarte más de 1 hora, no hay problema, y con tal de que dejes algún espacio para la interacción. Tú Ajá, consideras tu resolución. muy bien, muy bien. De acuerdo. Entonces, me animo a comentar que esta cuestión de qué problemas tratar en una asamblea, es decir, qué problemas poner sobre la mesa de manera pública, es una pregunta delicada y creo que va en contracorriente de la práctica habitual en las escuelas, donde siempre, o bueno, voy a matizar, ¿no? Donde muchas veces se prefiere atender los problemas de forma individual sin indagar más, o sea, sin ver cuáles son, digamos, las implicaciones de este problema, con tal de no hacer el problema más grande, ¿no? Entonces, por ejemplo, si a Juanito le robaron sus lentes, entonces muchas veces las escuelas lo que prefieren es tratar el problema con Juanito, ¿no? Y a ver, Juanito, ¿dónde dejaste tus lentes? ¿Por qué no los guardas? ¿Cómo podrías hacer para que no te los roben? Cosas de ese tipo. Y de esa manera el problema se delimita a Juanito y así no se hace más grande. Pero muchas veces pasa que el problema es más grande. Y si nosotros pretendemos tratarlo de manera individual, lo único que logramos es que más tarde vuelva a ocurrir, pero ya no Juanito, sino Merenganita, ¿no? Ahora Merenganita le robaron su celular. Y entonces, al fin y al cabo, lo que ocurre es que el problema, en lugar de resolverse de manera grupal, de manera efectiva, se le van poniendo parchecitos y curitas de forma individual, ¿no? Ahora bien, hay personas que pueden decir, es que tratar problemas de manera pública en una asamblea pone en evidencia a las personas, atenta contra su privacidad, los pones como frente a un paredón de fusilamiento, ¿no? Cosas de ese tipo. Pero bueno, eso se puede evitar, ¿verdad? Siguiendo las reglas, cumpliendo bien los roles, que es lo que vamos a explicar a continuación. Porque claro que el objetivo de una asamblea de aula es resolver un conflicto para mejorar la convivencia y no empeorarla, ¿no? Entonces esto se puede promover siguiendo las siguientes reglas, estableciendo los roles que voy a describir a continuación. Bueno, para hacer una asamblea de aula, dice Cárdenas, pues en primer lugar hay que colocar las sillas en círculo. ¿Por qué? Bueno, esto es para recalcar que la voz de todos los participantes es igual de importante, que la aportación que todos realicen es valiosa e influirá en la orientación de la discusión y la toma de decisiones. En este círculo y en este mismo plano se debe colocar también el o la maestra. Él o la docente tomará un asiento más en el círculo. Ahora, en mi experiencia, no es necesario formar un círculo con las sillas para dar a entender que durante la asamblea todas las voces cuentan por igual
incluida la del docente. A mí, al menos, con los estudiantes de sexto año de bachillerato, con quienes implementé las asambleas, me bastó con decir esto mismo, ¿no? Que todas las voces contarán por igual, incluida la del docente. Entonces, en algunas ocasiones, los estudiantes sí accedieron a formar el círculo, en otras veces no, como que esa idea de formar un círculo les genera un prejuicio, les choca un poco. A veces lo que aceptaron fue formar una media luna para tener de frente el pizarrón. Entonces, esta disposición espacial no es así como obligatoria, creo yo, ¿no? Lo que es importante es dejar en claro y tener claro todo su sentido. Una vez acomodadas las sillas en la disposición preferida, se mencionan o recuerdan los propósitos generales de una asamblea de aula, que son los que acabo de mencionar anteriormente, y se enlistan reglas básicas. 1, mano alzada para pedir la palabra. 2, escuchar con especial atención. 3, respetar los turnos. 4, respetar también las ganas de callar. 5, decir las cosas considerando al compañero, enfrentando acaso sus ideas y no atacando a las personas. Estas son las reglas que propone Horacio Cárdenas en su libro. En los ejercicios que llevé a cabo en mi salón de clases, precisé también que durante la asamblea todos los participantes podían expresarse libremente, con responsabilidad y respeto, claro está, pero sin temor a recibir represalias de mi parte o de cualquier otro por el hecho de estar en desacuerdo o diferir. Se trató entonces de una especie de juramento en el que todos se comprometen a respetar, escuchar y dar el mismo valor a la palabra del otro, aunque se haya en desacuerdo con nuestro punto de vista o nos cueste trabajo entender lo que quiere decir. Sí, se va a conferir, ahora hablemos de los roles. Si se va a conferir la función de moderación y relatoría a los estudiantes, como fue en mi caso, entonces hay que explicar cuáles son las tareas que deben cumplir, tanto la moderación como la relatoría. Horacio Cárdenas, que trabaja en primaria, él sostiene que para los niños es muy difícil hacerse cargo de estas funciones y por ello defiende que es mejor que el docente sea quien se haga cargo de la moderación y de la relatoría. Hay otro autor de Perú que también tiene trabajo en aula, se apellida Caroso, y él menciona que, bueno, cuando ya son más grandes los niños, sí es posible y conveniente que las funciones de moderación y relatoría la tomen algunos estudiantes que de manera voluntaria se propongan. Y fue mi caso, yo también hice eso. Pedí a los estudiantes del grupo si alguien quería ser moderador, relator. Claro, antes les expliqué en qué consistían esas funciones. Y de esa manera creo que facilita más que se entienda que uno como docente durante la asamblea no está para juzgar, no está para corregir, para sancionar, para poner calificaciones, ¿no? Sino que uno como docente es un participante más. Entonces, a mi modo de ver, si se puede encargar estas funciones de moderación y relatoría a los estudiantes, es lo mejor, ¿no? Pero bueno, hay que ver siempre las circunstancias. Ahora, brevemente describo cuáles son las funciones de moderación y de relatoría. La función de moderación es llevar la lista de oradores, dar la palabra, priorizar a las personas que han hablado en menos ocasiones, llamar al orden y al respeto en caso de que se presenten interrupciones o agresiones, controlar el tiempo de las intervenciones y controlar el tiempo que se destina a cada etapa o punto de la asamblea. A la moderación también le corresponde orientar la discusión consultando a la asamblea si hay personas interesadas en tomar la palabra, si se considera que un asunto ha sido suficientemente discutido, si hay acuerdo en las propuestas planteadas y si se puede pasar a los siguientes puntos o en caso de que se hayan agotado, concluir la asamblea. Se precisa además que el moderador tiene derecho a pedir la palabra como cualquier otro integrante de la asamblea, pero no tiene permitido darse a sí mismo la palabra
sino hasta que le toque su turno. A veces los moderadores pues adquieren este rol que tenemos los maestros, ¿no? De monopolizar el micrófono, y hay que dejarles en claro que eso no es el punto. Y la función de la relatoría es anotar en una hoja, o en mi experiencia, en mi caso, en el pizarrón, los problemas a tratar, registrar los puntos de vista y las propuestas vertidas. Al final de la sesión, da lectura al acta y recolecta las rúbricas. Bueno, entonces, ya que el grupo tiene en claro las funciones de moderación y relatoría, como les decía, se solicita voluntarios para desempeñar estos papeles. Es importante, yo descubrí, que el grupo participe en la aprobación de los estudiantes que de manera voluntaria se postulen para desempeñar dichos roles. Para esto se puede realizar una votación. Bueno, durante las asambleas, las intervenciones del docente, ya sea que asuma el papel de moderador y relator o bien que sea un participante más, las intervenciones del docente durante la asamblea, sugiere Cárdenas, y yo estoy de acuerdo con él, se deben limitar a formular preguntas, recordar acuerdos o planteamientos de asambleas pasadas y proporcionar información que pueda ser útil a la argumentación de los estudiantes. El docente, pues, debe abstenerse de plantear soluciones o emitir juicios sobre la veracidad, rectitud o validez de los puntos de vista y argumentos, ya que al expresar sus opiniones, en virtud de la autoridad institucional y epistémica que nunca deja de lado, volvería superfluo el intercambio de argumentos entre estudiantes. Si todo se resuelve al fin y al cabo a través del fallo de la voz experta del maestro, entonces, ¿para qué dar tantas vueltas y solicitar la participación de los estudiantes? Al respecto, dice Cárdenas, si nuestros pareceres personales rigen la charla, o sea, se refiere a los maestros, ¿no? Si los pareceres personales de los maestros rigen la charla, la participación infantil se falsifica. Los demás se vuelven medios y ya no fines. Aunque sin malicia, nuestra intervención se parecería mucho a la manipulación. En vez de construir la democracia, la simularíamos. En este sentido, Cárdenas sugiere que el docente cultive el arte de hacer preguntas, el cual este planteamiento de Cárdenas me fascinó, porque no lo entiendo, ¿no? Bueno, porque me parece algo muy complejo, el arte de hacer preguntas, el cual consiste en ciencia y paciencia. Ciencia para formular las preguntas críticas que lleven a los estudiantes a examinar sus razones, justificarlas, establecer garantías, formular ejemplos, explicaciones, derivar posibles consecuencias, ponderar distintas alternativas. Y paciencia para evitar orientar la argumentación hacia la solución que uno cree adecuada, pero los chicos no, o que aún no logran entrever. Paciencia también para encontrar el momento adecuado para formular cada pregunta. El papel del docente, como se puede observar, se halla en tensión entre la situación ideal de habla que presupone la asamblea, retomando este término de Habermas, una situación caracterizada por la igualdad y libertad para hablar, y la situación de habla real, propia de un sistema educativo estructurado de forma jerárquica y que opera bajo coacción. Cito de nuevo a Cárdenas. En cuanto a situación de enseñanza, en la asamblea hay asimetría. La escolar es una forma específica de asamblea. Tiene una maestra a cargo. Por esa especificidad y por esa asimetría, la docente es responsable de horizontalizar, tanto cuanto pueda, y acaso más, el ejercicio del poder. Las intervenciones en ese sentido consisten en ingerir sin coartar, agitar sin desbandar, desmarcarse sin desentenderse, acompañar sin asfixiar. Nada fácil. En cuanto a la duración y periodicidad, Cárdenas recomienda que se destinen entre 30 y 80 minutos con una periodicidad semanal. Y bueno, que sea eventos periódicos, no solo de una ocasión, ¿no? Pensando que es una práctica y como decía Aristóteles, una golondrina no hace verano, ¿no? Entonces hay que practicar.
para que las habilidades que supone la asamblea, las habilidades y las actitudes puedan realmente enraizarse. Yo coincido con la duración estipulada, entre 30 y 80 minutos. Ya más de 80 minutos es mucho, se pierde la atención, incluso en alumnos de bachillerato, incluso en adultos, me atrevería a decir, y 30 minutos es muy poco. En cuanto a la periodicidad, pues en mi caso intenté llevar a cabo una asamblea al final de cada periodo, que son más o menos cada 2 meses. Ahora pasaré a ejemplos. Este ejemplo viene en el libro de Horacio Cárdenas y me atrevo a leerlo en extenso, pues porque retrata el tipo de discusión que se puede dar en una asamblea de aula y me parece que se pueden anotar aquí los rasgos que he mencionado de la práctica argumentativa que tiene lugar en una asamblea de aula y se puede también apreciar el tipo de argumentos, de habilidades argumentativas que se ponen en práctica, ¿no? De manera intuitiva, natural. El candado perdido. Esta es la situación. La puerta del salón de 5º grado tiene un candado minúsculo que se usa para que nadie entre a este salón durante los recreos. Esta medida responde más a una sensación aparente que a dificultades reales. Nunca les faltó ningún material. Pero como fue una decisión colectiva, se aceptó. Hay un estudiante que es el encargado del candado y este encargado lo cierra cuando salen todos al patio, cuida la llave y luego abre para seguir con las clases. Un día, el candado desaparece entre la 3ª y la 4ª hora. Evelyn lo tenía y ahora no lo encuentra. Buscan por todos lados hasta que una expedición sale del aula y regresa con el objeto perdido. Estaba en el baño. Misterio. Entonces, aquí viene el problema. La asamblea de la última hora retoma la pregunta. ¿Cómo llegó el candado al baño? Pensamos que pudo haber sido Paulo, arranca Gabriel, aunando la postura de varios que asienten circunspectos. Obsérvese la manera en que formula su tesis, con un matizador modal. Así me sorprendo por su convicción. ¿Y en qué se basan para decirlo? Este es un ejemplo de las preguntas que el docente en la asamblea de aula debe hacer. Fue el único que dijo que lo vio en el baño, y ahí estaba. Santiago aporta su prueba. Él es el que se dio cuenta de que faltaba, sospecha Nati. Pero cuando fuimos a buscarlo, no dejó que miren en el inodoro y al final estaba ahí, delata Kevin. Sí, y en la 3ª hora fue al baño solo, revela Eric, sorprendido. Aquí vemos cómo entre 4 personas se va construyendo un argumento complejo, ¿no? Me gustaría tener más tiempo para analizarlo y discutir con ustedes cómo lo ven, pero sigo adelante. Natalia también fue al baño, señala Aileen, mostrando lo atentos que están a cada movimiento cotidiano. Entonces, tenemos aquí, podría pensarse una teoría alternativa, ¿no? Un punto de vista diferente, porque hay 2 posibles culpables de la desaparición del candado, Paulo y Natalia, ¿no? A mí me parece que también se puede interpretar como una recusación en el sentido que plantea Uber Marró en la dialéctica de los argumentos. ¿Por qué? Bueno, pues porque este señalamiento de Aileen lo que menciona es que el hecho de que Paulo haya ido al baño no es razón para pensar que él fue quien escondió el candado. Retomando la narración, dice, pero el candado apareció en el baño de varones. Sostienen quienes no imaginan a Natalia traspasando semejante barrera de género. Vemos aquí una garantía implícita. Las mujeres, no entran a los baños de varones. Además, Pablo estaba sentado al lado de Evelyn, comenta Ivana, agregando una palada de tierra. Paulo mira, mientras la evidencia en contra se le acumula, tiene todas las de perder. Encima, al verlo enmudecido, Melissa refranea. El que calla, otorga. Una razón adicional más. Sustentada en la evidencia
en flagrancia de que no está hablando, ¿no? Está callado. Sin tomar posición explícita, el profesor hipotetiza. Y si hubiera sido él, ¿por qué lo habría hecho? Vemos entonces cómo con esta pregunta el docente pide que se generen hipótesis causales, ¿no? O sea, que se generen razonamientos abductivos, podríamos decir. Sí, Paulo, ¿por qué lo hiciste? Melissa convierte mi condicional en su perfecto indicativo. Como Paulo sigue en silencio, la asamblea se desborda en conjeturas. Para llamar la atención, para sentirse importante, por gracioso, para asustarnos. ¿Será porque está enojado? Tal vez la atención que no recibe en casa la quiere tener acá, dice Nicole. Solo queremos saber, Paulo, no te vamos a hacer nada. Sí, dale, no la vuelvas peor. Peor, se van a cansar. Es mejor para que te desahogues, para sacarte la culpa. Entonces, aquí quiero poner de relieve cómo el diálogo, que empezó siendo un diálogo de indagación en búsqueda de causas, se convierte en un diálogo, no sé de qué tipo, a ver si me ayudan, ¿no? Como consultando la clasificación de estos señores de Walton y Crabbe, ¿no? Donde ya están dando por supuesto que, o están dando por comprobado que Paulo fue el que tomó el candado. Aquí el punto ya no es convencer a Paulo, o mejor dicho, ya no es convencerse de quién perdió el candado, porque ya lo saben, sino más bien es tal vez persuadir a Paulo de que es mejor para él que reconozca su falta y se disculpe, ¿no? Para sacarte la culpa. ¿Cómo acabó este relato? Bueno, dice Cárdenas, la profundidad de las intervenciones me deja atónito. Al análisis comprensivo y pertinente le suman una calidez humana deliciosa. Paulo no dice nada con la boca, pero con los ojos titilantes y el suspiro hondo demuestra que fue él, que tienen razón, que escuchó, que se arrepiente y que le encantaría decirlo, pero por ahora no se puede. Queda tan claro que nos saludamos sin reproches, sin castigos, hasta la próxima asamblea. Era tan claro que solo faltaba esperar. A los 2 días, Paulo se acerca y me entrega una cartita. Si la oralidad no es su medio, la escritura lo es menos. Pero se sentó y escribió. Eso que no pudo confesar con la voz, lo dejó en el papel. Si bien no era yo quien debía perdonarlo, las disculpas eran sinceras. Fue hasta donde llegó. Es bastante, es más que suficiente. Y aquí está el papel. Lo que yo alcanzo a entender de la letra de Paulo es, profe, yo fui el que robó el candado y no sé para qué lo hice, pero me arrepiento y te pido disculpa. Entonces, así concluyó esta asamblea. Ahora, les voy a contar respecto de mi experiencia, que es bastante diferente. Como les mencionaba, yo en el curso del ciclo escolar que está por concluir, 2023-2024, llevé a cabo 2 asambleas de aula con grupos de 6º año de bachillerato, 2 grupos que cursan la asignatura de Pensamiento Filosófico en México y uno que cursa la asignatura de Estética. Y bueno, ¿por qué hice yo estas asambleas? ¿Cuál era mi propósito personal para llevar a cabo estas asambleas? Esto fue porque yo, cada que termino un periodo, que les doy sus calificaciones a los estudiantes, reservo un momento para preguntarles qué les ha parecido el curso, qué piensan acerca de las formas de trabajo, de las actividades, de los temas, de los materiales, de las formas de evaluación. Y entonces trato de abrir un espacio de retroalimentación para que los chicos me comenten y me den sugerencias. Sin embargo, pues en años anteriores, cuando lo hacía de manera, así como lo estoy platicando, de yo en calidad de maestro, pararme enfrente de ellos y lanzarles esa pregunta, lo que ellos me respondían era casi siempre, muy bien, sí, todo bien, excelente, ¿no? Entonces, pues yo me quedaba con mis dudas. Hay otra manera de evaluar el trabajo que hacemos los docentes, que aún me genera más dudas.
y es que al final de cada año, los estudiantes resuelven un formulario de opción múltiple donde evalúan a todos los profesores de acuerdo a una serie de parámetros que establece la institución. Es un instrumento, no me acuerdo ahorita el nombre. Entonces, bueno, eso me parece aún más dudoso porque pueden responder en función de que le caíste bien, de que le caíste mal, o porque tienen flojera y quieren responder rápido. Pero sobre todo lo que no me gusta de esa manera de evaluación tan tecnificada, tecnocrática, es que no sirve para la mejora en el curso, sino acaso te puede servir si como profesor te lo tomas en serio para el siguiente curso, ¿no? Pero ya el curso en el que estás, pues ya fue como fue, ¿no? Entonces, por eso es que yo me propuse hacer una asamblea de aula y bueno, entonces les expliqué lo que ya mencioné, el propósito, las reglas, los roles, y desgraciadamente no tomé registro, no tengo registro de las conversaciones, lo único que conservo son estas fotos que aparecen en las diapositivas, que son, digamos, las actas de asamblea plasmadas en el pizarrón. Pero lo que sí hice fue, al final del ciclo escolar, pedirles que me dieran su testimonio en relación a 4 preguntas. Les quiero como comentar los resultados y ya con eso concluiría. La primera pregunta fue, ¿cuál fue tu experiencia en las 2 asambleas que se llevaron a cabo durante el curso? Aquí lo que les pedía es que, por una parte, trataran de describir de manera objetiva lo que aconteció, pero que también me comentaran lo que de forma subjetiva experimentaron, pensaron, sintieron, ¿no? Entonces, un ejemplo de respuesta de una persona del grupo 618 es que mi experiencia, dice, fue agradable y pacífica. No había practicado una dinámica en la que el profesor permitiera la crítica de los alumnos respecto a las actividades que se desarrollan. El hecho de que la asamblea sea observada por el profesor y que los alumnos participemos hizo que generáramos un grupo más cercano. El compartir nuestras opiniones, ideas y votar por los elementos nuevos que podíamos ir integrando en las nuevas actividades me brindó más comodidad. Es parte de reconocer también que formó parte activa de cómo se desarrollan las clases y cómo los elementos de las actividades también son para alimentar mis habilidades. Bueno, lo copié y pegué directamente, así como estaba, ¿no? La pregunta 2. Bueno, quiero mencionar respecto a la pregunta 1 que la gran mayoría de los estudiantes me comentaron que no habían participado antes en una dinámica parecida jamás, ¿no? En su historia escolar. Hubo una excepción de una estudiante que sí había tenido una experiencia previa en la escuela secundaria anexa a la normal. Fue el único caso, ¿no? Pero todos los demás me dijeron que no habían tenido experiencias donde el docente generara un espacio para recibir retroalimentación de manera así dialogada, crítica del trabajo que se hacía en el aula. Paso a la siguiente pregunta. ¿Crees que el procedimiento con el que se llevó a cabo la asamblea fue adecuado? Describe lo que recuerdes del procedimiento y precisa si sugieres alguna modificación, como la duración de las participaciones, roles, materiales, temática, frecuencia. Aquí otra persona del mismo grupo dijo, creo que el procedimiento para la asamblea fue adecuado. Se estableció un límite de tiempo para cada participación. Esto es necesario para que se involucren todos en las mismas condiciones y con las mismas oportunidades. Además, había una persona mediadora que gestionaba la participación para que fuera en orden y en el pizarrón otra persona que iba anotando los avances y alternativas propuestas durante las intervenciones. Esto ayudó a que todo fuera más fluido y fácil y a sintetizar las ideas de una manera óptima para facilitar la votación. Me agradó mucho el procedimiento, ya que todos participamos en las mismas condiciones y a todos se nos tomó en cuenta. Fue una gran oportunidad para intercambiar ideas como grupo. Bueno, esto del límite de tiempo por intervención, yo considero que es algo importante de establecer en las asambleas sobre todo de bachillerato, donde suele pasar que algunas personas nos gusta hablar mucho y escucharnos, ¿no? Entonces nos embelezamos escuchando nuestra propia voz y si no se le pone un límite,
entonces la igualdad de oportunidad para participar se vuelve falsa, ¿no? La pregunta 3, ¿qué beneficios o perjuicios consideras que se generaron en virtud de la celebración de las asambleas? Aquí quisiera mencionar 2 respuestas. Creo que solo se generaron beneficios. Las clases se volvieron mucho más dinámicas y realizamos actividades muy divertidas en las que nosotros como estudiantes éramos los protagonistas de nuestro aprendizaje. Las asambleas generaron un ambiente de confianza en todo el salón. Eso fue increíble. La siguiente respuesta sí menciona lo que ella cree que fue un perjuicio, un daño, y es que a veces quitó un poco del tiempo para abarcar los contenidos del programa, que es algo que nos preocupa mucho a los profesores, ¿no? Pero pienso que los beneficios que se dieron para favorecer que el ambiente de la clase fuera mucho más libre, favoreció la dinámica dentro de la clase. Y por último, la pregunta 4. ¿Crees que realizar asambleas en el salón de clases pueda promover el aprendizaje en otras asignaturas y niveles educativos? ¿Por qué? Sí, más que nada porque muchos profes suelen ser orgullosos y les cala que les digan que podrían mejorar de su clase. ¿Qué podrían mejorar de su clase? A lo mejor, si pudieran elegir escucharnos, podría haber un mejor ambiente didáctico y de relación entre alumno-profesor. La siguiente respuesta dice, yo creo que sí, porque las asambleas propician un intercambio de ideas muy útil a la hora de proseguir con un curso académico. Genera interés en los estudiantes que se involucran y se sienten escuchados. Considero que podrían implementarse en todos los niveles educativos, desde preescolar hasta la universidad y los posgrados, ya que también aumenta la calidad y las habilidades de comunicación de los estudiantes, así como su asertividad y capacidad de argumentación y solución de problemas en equipo. Bueno, pues yo estaba tentado a poner esta respuesta que acabo de leer como conclusión de mi presentación, pero dije, no hay que ser tan perezosos. Entonces, a manera de conclusión, yo me llevo las siguientes reflexiones de estas experiencias, que como les comentaba, pues son a manera de, o como hipótesis, ¿no? No creo que en esta exposición haya brindado elementos como para establecer de manera concluyente estas tesis, pero bueno. Entonces, mis hipótesis, reflexiones son que la asamblea de aula constituye una práctica argumentativa auténtica que permite el desarrollo y la integración de múltiples habilidades argumentativas gracias a la riqueza de propósitos, problemas y tipos de diálogo que permite abordar. En segundo lugar, la enseñanza de la lógica, al menos en el bachillerato, creo que debe incluir prácticas argumentativas desde el inicio y durante todo el curso, y no dejarlas hasta el final, como ocurre en el programa actualizado de lógica. Hasta la última unidad, no recuerdo si es la unidad 5 o la 6, que se llama La lógica en acción, es cuando se piensa que los estudiantes van a aplicar, a poner en práctica lo que aprendieron en las unidades previas. Y eso me parece un grave error. Si hay oportunidad o si a alguien le interesa, después lo platicamos. Tercera reflexión, los cursos de lógica en el bachillerato, creo yo, que deben basarse en enfoques teóricos que entiendan la argumentación como práctica, como una práctica social, y no solo como razonamientos o inferencias. Cuarto punto, la asamblea de aula constituye un recurso muy valioso para mejorar la comunicación, el ambiente de confianza y la integración en el salón de clases. Quinto, la asamblea de aula es un medio inmejorable para la actualización docente, pues proviene de la reflexión colectiva sobre la experiencia que los docentes compartimos en clase con los educandos. Estos autores como Horacio Cárdenas y las personas que trabajan desde la perspectiva de la escuela moderna sostienen que las propuestas pedagógicas deben emerger de la práctica pedagógica, ¿no? de la práctica que los docentes realizamos en las aulas con los estudiantes, reflexionando sobre ellas, no de escritorios, de investigadores o de burócratas que son ajenos a los contextos y a las prácticas. Y yo suscribo esa idea. Y por último,
mi reflexión es que la asamblea de aula requiere ciertas condiciones y disposiciones por parte de las autoridades escolares, desde los docentes hasta los directivos, para que se puedan llevar a cabo. Se requiere apertura a la crítica, humildad, disposición al diálogo, a la crítica y a la autocrítica, y en suma se precisa reconocer que los estudiantes son agentes de conocimiento y que los maestros aprendemos junto con ellos en una comunidad de aprendizaje. Bueno, ahí la dejo. Muchas gracias. No sé si haya preguntas, comentarios. Muchas gracias, Carlos. Ha estado muy interesante. Me ha gustado mucho. Tenemos varias preguntas. Primero, Raimundo Morado, por favor. Muchas gracias. Felicidades por este esfuerzo de enseñar a los alumnos a hacer asambleas. Es valiosísimo. En verdad les puede cambiar la vida, mejorar su vida muchísimo. No nada más en situaciones multitudinarias, sino incluso con su relación de pareja, su pensamiento personal, su trabajo, en cualquier ámbito. Así que esto es importantísimo lo que le estás tratando de enseñar. Y te agradezco el comercial sobre el diplomado sobre enseñanza a través del pensamiento autocrítico. Nada más quisiera mencionar que no va a ser un diplomado sobre lógica, sobre teoría de la argumentación, sino solo, ni siquiera en general de pensamiento crítico, sino solo sobre un caso especial del pensamiento crítico. Los casos en los que se usa el pensamiento autocrítico y en específico cuando se usa para enseñar, para moderación en clase. Entonces, no quiero que la gente se confunda y se vaya a inscribir pensando que va a aprender lógica. No es un diplomado de lógica, al menos en el sentido en que yo uso el término. Y eso me lleva a la pregunta que te quiero hacer. Porque cuando nos damos cuenta de que hay algo importante que enseñar, por ejemplo, estas habilidades para conducirse durante una asamblea, tendemos a tratar de forzarlo en algo que no lo incluye, sobre todo cuando no tenemos claro qué es lo que sí incluye. Estoy pensando en el caso de la lógica. Muchos no aprendemos lógica bien y entonces, para algunos, la lógica es la teoría de la inferencia. Las asambleas no entran ahí. No se trata de eso. Aunque se aplique inferencia ahí, eso es otra cosa. O tal vez pensamos en la lógica como enseñar a pensar mejor. Y entonces, ciertamente, yo creo que las asambleas serían un muy buen instrumento. Pero fíjate que son muy diferentes ideas de la lógica. Porque incluso cuando tienes un libro que se llama El arte de pensar, a veces no es el arte de pensar, sino el arte de inferir mejor. Y son cosas muy distintas. La opción normalmente es crear un espacio nuevo. Vamos a poner una clase de gimnasia porque creemos que la gimnasia es muy importante. No le vamos a llamar historia, no le vamos a llamar geografía. A veces sí, para meterla con calzador en el programa de estudios y poder. Pero es una estafa, es dar gato por liebre. Lo más honesto es decir, necesitamos una materia de gimnasia, aunque sea gimnasia mental, y a lo mejor tenemos que descartar otras disciplinas. Y las disciplinas entran y salen de los programas de estudio, como sabemos. Entonces, mi pregunta es si estás proponiéndonos dar otra cosa, además de la lógica como yo lo entiendo, como teoría de la inferencia, o estás proponiendo dar otra cosa en vez de la lógica, que aunque le llamemos lógica, realmente no sea lógica en este sentido, sino que sea otra cosa, que sea cómo pensar mejor, por ejemplo, en grupo, cómo estructurar mejor nuestro pensamiento. Y a veces van a haber cosas diferenciales, pero no ese es el propósito. Si lo tocamos, lo usaremos, pero será más bien como lógica aplicada. Trataré de explicarme mejor, porque puede ser vago lo que les acabo de decir.
Eh, con unos ejemplos. La medicina no es primeros auxilios, no es dietética, pero estas cosas son muy importantes y creo que funcionarían incluso como introducción a la medicina aplicada, porque la medicina es el sustrato que está detrás o abajo de la dietética y los primeros auxilios, etcétera. La física no es ingeniería, pero la ingeniería puede ser una importante introducción a la física aplicada, porque es el sustrato. Si estás aprendiendo a aplicar la física, eso es lo que está detrás. O las matemáticas no son enseñar contaduría, o algo que necesitamos mucho en México, aprender sobre ahorros e inversiones. Eso destruye muchas familias, porque la gente no sabe invertir, no sabe ahorrar, no sabe cuánto y cómo y dónde, pero estas cosas son una importante introducción a las matemáticas aplicadas, pero no son matemáticas. Matemáticas es otra cosa, es el sustrato que permite que hagamos estas aplicaciones mejor. Entonces me parece que tenemos por lo menos dos opciones, tal vez se les ocurren otras más. Una es respetar la especificidad de la disciplina, como en muchas clases en química, que no van a incluir dietética, aunque la dietética es importantísima, es cosa de vida o muerte. Pero en la clase de química voy a hablar de procesos químicos, no de lo que debemos comer, sobre las vitaminas y todo eso. Eso no lo voy a mencionar, tal vez tangencialmente, tal vez como un ejemplo de aplicación, pero están aquí para aprender química, no para aprender dietética, que es otra cosa. Eh, o cambiar el sentido y decir, miren, le vamos a llamar química por razones administrativas, pero en realidad no va a ser química, vamos a hacer una introducción. Y muchas veces en las clases de matemáticas lo que te enseñan es realmente habilidades para poder manejarte en la vida diaria y no son matemáticas lo que estás aprendiendo, pero es muy provechoso, es muy útil. Le llamamos matemáticas, pero no es realmente matemáticas porque pues queremos que se oiga bonito y tomar un título honorífico y no se nos ocurre cómo llamarle de otra manera. Aprender a hacer asambleas es una introducción muy importante a muchas cosas. Por ejemplo, teoría de la argumentación, pero no es teoría de la argumentación como tú sabes. A lógica, pero no es lógica, por lo menos en el sentido que yo mencionaba de teoría de la inferencia. A teoría de decisiones, pero no es teoría de decisiones, que es una rama importante de la matemática. A pensamiento crítico, pero no es pensamiento crítico. Nos puede ayudar a acercarnos a ello, a aplicarlo, etcétera, pero no es teoría del pensamiento crítico. A redacción, pero no es redacción. Ni siquiera es lógica en el sentido de lógica en acción. Entonces, me parece que si nos ponemos muy quisquillosos, no diste una clase de lógica. Y tal vez sea bueno que hayas dado otra cosa que es importantísimo y necesario para los estudiantes, pero me gustaría entender tu propuesta de si estás ofreciéndonos, si estás proponiéndonos dar esto, por ejemplo, de cómo manejarse durante una asamblea, además de enseñar lógica, entendiéndole mi sentido de teoría de la inferencia, o en vez de dar lógica, que ya no demos lógica, sino que demos este tipo de habilidades que son tan importantes y necesarias para la vida social. Y creo yo, para toda nuestra vida, incluyendo la más íntima y personal. Entonces, ¿cuál es realmente tu propuesta, Luis Carlos? Y muchas gracias. Esto es importantísimo y muy valioso. Te felicito. Procedo, ¿contesto, David? Sí, Carlos, adelante. Bueno, antes que nada, agradezco mucho tus comentarios, tu presencia, tu escucha.
tus reflexiones, Raimundo. Realmente aprendo mucho. Preciso que me inscribí no al diplomado, sino al curso de educadores críticos. Quisiera yo tomar el diplomado, pero bueno, a veces las condiciones no dan. Al curso me inscribí, y qué bueno que haces la precisión de qué se trata el curso. Respecto a la pregunta de qué es lo que yo estoy proponiendo, bueno, podría decir que mi propuesta es que en la enseñanza de la lógica que se da en el bachillerato, si bien es importante e imprescindible, creo yo, toda la parte del razonamiento y de las inferencias, pienso también que es importante las prácticas argumentativas, que es distinto a hacer ejercicios de inferencias, porque eso se hace mucho, ¿no? Si yo digo que en lógica no se aplican los conocimientos, cualquier persona con justa razón me va a decir, estoy loco, ¿no? No puedo ver ahí cuántos ejercicios hay en copy, hay muchos, ¿no? Pero son ejercicios de inferencias, ¿no? No son prácticas argumentativas. Y bueno, el tema de si las prácticas argumentativas deberían entrar dentro del currículum de lógica, de una asignatura que dentro de la malla curricular de la Escuela Nacional Preparatoria se llama lógica, pues eso a lo mejor es una cuestión de cambiarles los nombres, ¿no? Por ejemplo, creo que en otras instituciones educativas, la UACM, a lo mejor David nos puede aclarar, no es lógica, ¿no? Sino es pensamiento crítico, lógica, argumentación y varias cosas más, ¿no? Ahora, en cuanto a si digamos, la asamblea en el aula es una práctica argumentativa y las prácticas argumentativas no son ni pensamiento crítico, ni lógica informal, ni lógica, ni teoría de la argumentación, ni todo lo demás. Pero yo pienso que conjugan todo eso, ¿no? O sea, que en las prácticas argumentativas hay inferencias. En las prácticas argumentativas se siguen, por ejemplo, reglas, o se busca seguir reglas, ¿no? De una discusión crítica, de la pragmadialéctica, que se dan razones, que se dan objeciones, que, etcétera. Al menos a mí me parece que es una práctica muy integral en ese sentido, pero a lo mejor, si, o sea, como entendiendo el punto, es como en qué asignatura tendría lugar, ¿no? Y entonces ahí, pues, una cosa que se me ocurre es, ok, dentro de la asignatura de lógica, tal vez cambiándole el nombre, dándole prioridad. ¿Por qué? Porque de por sí ya está. Por ejemplo, en el programa de lógica actualizado, tenemos prácticas argumentativas en la última unidad, que se titula Lógica en Acción. ¿Y a qué me refiero con que tenemos prácticas argumentativas en esa última unidad? Pues porque se habla de hacer debates, ¿no? Entonces, pues el debate es una práctica argumentativa, pero a mi modo de ver, bueno, es muy rica también, ¿no? Es una práctica argumentativa muy rica, pero a mi modo de ver, la asamblea de aula también tiene mucho potencial, ¿no? Y yo creo que los debates, las asambleas de aula, los estudios de casos, los seminarios, etcétera, distintas estrategias didácticas argumentativas, sería conveniente irlas estudiando acompañadas de la teoría de la argumentación, de la teoría de la inferencia, etcétera, ¿no? Esa es mi opinión, ¿no? Otra respuesta que podría ensayar es como basándome en la manera en que se realizan las asambleas de aula en la escuela primaria y secundaria, porque ahí en la primaria sobre todo la llevan a cabo los profesores de grupo y entonces ahí la asamblea de aula no entra en ninguna disciplina y no se están planteando estas preguntas, ¿no? Como de en qué asignatura, en qué disciplina es pertinente ver o hacer una asamblea de aula, ¿no? Sino que es como un momento aparte, ¿no? Entonces, a lo mejor esa es una segunda opción, ¿no?
pero bueno, espero haber contestado en algo. La verdad es que estas preguntas también a mí me generan muchas preguntas y, y no estoy seguro de las respuestas, ¿no? Las arrojo como tentativas. Muchas gracias, Luis Carlos. Gracias. Gracias por la pregunta, gracias por la respuesta, Carlos. Bueno, yo tengo tres preguntas, pero la verdad es que apenas ayer actualicé el Zoom. Nos pidió a varios actualizarlo, no sé si a todos, y no encuentro dónde levantar la mano. Pero entonces, si no hay algunas preguntas, alguna otra pregunta del auditorio, yo tengo algunas. Yo había levantado la mano, profesor, pero no sé Ah, si muy apareció. bien. Entonces, tú primero, Froilán, porque yo estoy moderando y enseguida yo hago mis preguntas. Bueno, Tenemos también una pregunta en el chat, ahora que recuerdo, y tenemos una pregunta desde YouTube. Entonces, comienza tú, Froilán, por favor. Breve para que podamos todos participar. Y Alan Perdón, también. ¿me permiten un segundo en lo que voy? Es que se le está acabando la pila a mi aparato. Sí, no te preocupes, te esperamos. Sí. Entonces, como quedan 25 minutos, sería bueno que las preguntas fueran muy concretas. sí, yo haré un comentario y una pregunta que no pasarán de Muy 2 minutos, bien, medio, 2 minutos. muy bien. Va. Tú nos dices cuando estés listo para escuchar la pregunta, Carlos. Voy a tener que cambiar de lugar esto. Pero bueno. Sí, Sí, eso a veces pasa con el asunto de conectarla. Bien, pues la puedo formular. Sí, adelante, Froilán. Bueno, mi nombre es Froilán Hernández y soy pasante de la licenciatura en Filosofía e Historia de las Ideas con especialización en Lógica y Epistemología de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y no lo menciono esto como con presunción, sino para mostrar por qué estoy participando, cuál es mi interés. Estudio lógica y esto de la enseñanza de la lógica me interesa. Voy a hacer un comentario y después una pregunta. Antes de eso voy a decir que me gustó mucho esta presentación, sobre todo que toma en cuenta Luis su circunstancia y su forma particular de ver un problema. Entonces, voy a empezar diciendo que comúnmente se enseña lógica objetivamente, es decir, que se deja de lado las particularidades de la circunstancia del estudiante, como sus sentimientos o sus deseos. Una de las razones para hacer lo anterior es que el objetivo de la academia es presentar los conocimientos suficientes y necesarios para que el estudiante realice una actividad lucrativa en relación a su área, que esto no lo entiendo del todo. No entiendo muy bien cuál sería una relación lucrativa en el área de lógica, pero bueno. El proceso y los contenidos para aprender lógica son objetivos, técnicos y abstractos. No es simple una comprensión adecuada de estos. A menudo en la UACM se escucha que los estudiantes justifican su elección de la carrera de filosofía porque no les gustan las matemáticas. La lógica es una materia necesaria en el mapa curricular de la UACM en filosofía, y la lógica es análoga a la matemática en su aspecto abstracto, al menos la lógica formal. Dicho esto, parece ser que algunos estudiantes le tienen cierta aversión a la lógica, y cuando tienen que tomar una clase que es necesaria para poderse titular, pues esto ya es problemático para el profesor que va a impartir la clase. Entonces, retomando el ejemplo que dio Luis, en el que había un grupo que no ponía atención y que se concentraba más en su celular que en la clase, mi pregunta es la siguiente. Luis, ¿tú crees
que si dejamos de lado la objetividad y el profesor que imparte lógica se concentra más en los intereses de los estudiantes, por ejemplo, en cómo inferir correctamente para jugar un juego de celular o en una aplicación o en una circunstancia, a lo mejor como para seducir a alguien que te agrada, ¿crees que esto pueda cautivar el interés de los estudiantes y con ello mejorar la enseñanza de la lógica? Esa sería mi pregunta. Gracias, Froilán. Adelante, Carlos. Bueno, pues para ensayar una respuesta breve, pienso que sí, que la apuesta o mi propuesta de hacer prácticas argumentativas en general en todas las asignaturas yo propondría, ¿no? Pero en particular en la de lógica, tiene que ver con hacer que la problemática que está en el entorno y que nos afecta a estudiantes y profesores sea el tema de aprendizaje y de estudio. Creo que en esa medida uno puede estar motivado, los estudiantes pueden estar más motivados para aprender porque le ven sentido, le ven significado, le ven utilidad a lo que están aprendiendo. Creo que es mucho más fácil que se motiven si uno aborda problemas que tienen que ver con sus intereses, con sus inquietudes, que si sacas un problema de un libro de texto, por ejemplo, de un contexto de Estados Unidos, ¿no? Del siglo XVIII, cuando no sé quién le dijo a no sé cuál, y entonces vamos a analizar su argumento. Creo que eso es más difícil, ¿no? Enganchar a los estudiantes o que se motiven. Ahora bien, el hecho de que uno trate de tomar como objeto de estudio y aprendizaje problemas del entorno, problemas que nos atraviesan, a mí no me parece que implique entonces el adoptar una perspectiva subjetiva y dejar a un lado la objetividad. Eso no creo que sea así, ¿no? Yo creo que son dos cosas distintas, ¿no? Pero bueno, hasta ahí le dejaría. No sé si Muchas gracias por tu respuesta. Me gustó, gracias. Gracias. gracias, Froilán, por la pregunta. Hay una pregunta en el chat, voy a leerla. Es de Mary Kristen Gracia. Bueno, primero tú puedes leer ahí todas las felicitaciones sobre tu trabajo. Y la pregunta es, ¿cuál sería la diferencia entre asamblea de aula y debate? Pues es una buena pregunta. Pues son muy diferentes, ¿no? Tienen propósitos distintos, reglas distintas. El propósito de un debate racional, no de los presidenciales, sino de un debate racional, es hacer una competencia colaborativa a fin de llegar a un acuerdo en el que se imponga la fuerza de los mejores argumentos, ¿no? Estoy dando como una definición habermasiana. Es decir, en un debate, en una discusión racional como Habermas o Emeren lo piensa, pues el objetivo no es atacar a las otras personas o demostrar que son malas y que uno es bueno, ¿no? Sino que el objetivo es que una diferencia de opinión se resuelva llegando a una conclusión en la que los oponentes reconocen la conclusión a la que se llega, ¿no? Por ejemplo, si yo triunfo, pues entonces, si mis razones triunfan, pues entonces el oponente tendrá que admitirlo, ¿no? Eso es en un debate racional.
En un debate presidencial no ocurre eso. Y más bien ahí sería como un tipo de polémica, ¿no? Diálogo erístico. Y la diferencia entre un debate y una asamblea de aula es que una asamblea de aula puede ser multifacética. Una asamblea de aula sí puede en algún momento tomar forma de debate, pero también de investigación, también de deliberación. Eh, dice un teórico que se llama Walton, Douglas Walton, que que el diálogo deliberativo, que es como lo que ocurre principalmente en una asamblea, tiene lugar cuando se genera un problema abierto, no cuando hay una diferencia de opiniones, ¿no? El ejemplo que puse es el del candado. El candado se perdió, ¿no? Y el asunto aquí es encontrar dónde está el candado o quién se llevó el candado, ¿no? De entrada, no hay una diferencia de opinión de aquí están los partidarios de que fue Paulo y aquí están los partidarios de que fue Naila, ¿no? Sino que de entrada lo que hay es un problema abierto, y lo que se busca puede ser conocer su origen, sus causas, o también establecer acciones para resolver de manera práctica ese problema. Entonces, la asamblea de aula es algo muy versátil. Yo creo que se parece a lo que Walton y Crabbe llaman el diálogo mixto de comité de reunión, no, de reunión de comité, perdón. Es un diálogo mixto en el cual hay distintos tipos de diálogo, como ya lo decía, ¿no? De investigación, de deliberación. Eh, pero algo que sí no puede ocurrir en una asamblea de aula, eso lo dice Horacio Cárdenas y yo estoy de acuerdo con ello, es que no puede haber negociación. No se trata de hacer una asamblea de aula para ponerse a regatear o negociar, y yo creo que tampoco puede haber polémicas erísticas, ¿no? Eso tampoco. Pero bueno, espero haber aclarado el punto. Y gracias por la pregunta y tu asistencia. Un saludo. Sí, bueno, leamos la pregunta ahora que llegó por YouTube, Odette. Es parte del equipo Odette de lo que estamos haciendo acá, y Alan, y están ellos checando el YouTube. Es- ¿Pueden leer la pregunta? Sí. Pregunta, compañero Elías, Arturo Serrano Chirinos. em, ¿Considera entonces que el principal problema es la falta de didáctica por parte de los docentes y las condiciones que hay en el aula? Pues creo que eso sería reducirlo mucho, ¿no? Eh, no sé si esa impresión dio mi exposición. Sí creo que hay un problema de didáctica, de enseñanza, sí lo creo. Eh, pero creo que también hay un problema de formación. O sea, no se trata solamente de cómo enseñamos los profesores, sino de con qué recursos contamos, ¿no? Los profesores. También creo que hay un problema institucional, eh, que eso no abondé mucho, pero ahora podría abondar en eso, en el sentido de que los profesores tenemos poca incidencia en la determinación digamos, de los objetivos de actualización o de capacitación, más de actualización docente, ¿no? O sea, nosotros, y yo puedo decir que lo que se requiere para que los profesores de la Escuela Nacional Preparatoria demos buenas clases es un curso como el del doctor Raimundo Morado de pensamiento autocrítico para educadores. Yo lo puedo pensar, lo puedo fundamentar, a lo mejor parte de mi presentación sirve para eso, ¿no? Pero
quien va a tomar la decisión de los cursos que se van a dar no somos los profesores, sino es otra persona que está por encima de nosotros, ¿no? Que puede tomar a veces buenas decisiones, a veces no. Pero el punto aquí es que a los profesores, la institución tampoco nos escucha mucho, así como a los estudiantes, los profesores no los escuchamos mucho, tampoco a los profesores nos escuchan mucho arriba, ¿no? Y tenemos que seguir ciertos programas, ciertos lineamientos, ¿no? Entonces, ahí hay otro problema, ¿no? Y de la institución educativa me puedo saltar a la sociedad, ¿no? Que creo que también un poco lo mencionaba ahí. Vivimos en una sociedad que se pretende democrática, pero en el papel, ¿no? O sea, en los hechos, ¿qué hay de eso, no? Entonces, creo que decir que el problema es la falta de didáctica de los profesores, pues es ver nada más una faceta del problema. Y bueno, eso además le conviene mucho a las autoridades y a los poderes fácticos, porque entonces profesores flojos y tontos y que no hacen bien su trabajo y todo ese discurso que ya hemos escuchado en las últimas décadas, ¿no? Entonces, yo diría que el problema es más complejo y claro que a los profesores nos corresponde una parte de ese problema y hay que asumirlo, ¿no? Pero también hay que analizar de manera más compleja e integral, ¿no? Gracias. Gracias por la pregunta. Gracias. Hay otra pregunta en el chat ahora, de John Jiménez. Mi pregunta para el doctor Luis es saber por qué esta estrategia implicaría una forma intuitiva de hacer lógica pragmática aplicada a problemas reales de la vida cotidiana. En todo caso, ¿no sería una herramienta netamente argumentativa? Perdón, ¿sería una herramienta netamente argumentativa? Creo que esta pregunta va en el mismo problema que señaló Raimundo, creo. Si con eso podemos enseñar lógica o podemos enseñar argumentación. Ujú. Sí, bueno, yo lo que dije, a ver si me acuerdo bien, si no me estoy desdiciendo, es que en el ejemplo de la asamblea de aula que nos presenta Horacio Cárdenas en su libro respecto al candado, ¿dónde quedó el candado y quién se lo llevó? Yo lo que ponía ahí de manifiesto era que los chicos de manera intuitiva estaban planteando recusaciones, razonamientos abductivos, argumentación compleja, tesis con matizadores, etcétera, etcétera. A eso era a lo que yo me refería, ¿no? Ahora, considero que una práctica argumentativa, como es la asamblea en el aula, pero como puede ser también un debate y demás, una práctica argumentativa, a mí me gusta la definición que ofrece Hubert Marro, que la argumentación es pedir, dar y examinar razones, ¿no? O sea, sí estoy de acuerdo en que en una práctica argumentativa no se trata solamente de intercambiar enunciados, ¿no? Sino que en ese intercambio de enunciados, como estamos tratando de dar apoyo a una cierta idea, entonces también estamos evaluando, ¿no? Si son buenas razones, si en efecto da apoyo, qué se puede, con qué otras razones podemos comparar lo que nosotros estamos planteando, ¿no? Y bueno, entonces, en ese sentido, creo yo que una práctica argumentativa sí podría formar parte de un curso, no sé cómo se le podría llamar, ¿no? Eso sí. Pero sí podría formar parte. Y yo como lo imagino es que desde el inicio hubiera, digamos, sesiones prácticas y teóricas, en la que las sesiones teóricas fueran acompañando la práctica, poniendo de manifiesto qué es lo que de manera intuitiva uno hace, ¿no? Para que de esa manera, mediante el conocimiento teórico, apoyándonos en diversas herramientas, ¿no? Como de diversas teorías, teoría de la inferencia, teoría de la argumentación y demás, entonces podamos apoyar la práctica, ¿no? El ejemplo que se me ocurre es, por ejemplo, la natación.
uno puede nadar de manera intuitiva y librarla, no ahogarse, ¿no? Pero si uno quiere mejorar el estilo de nado, la eficiencia, te puede servir estudiar biomecánica, ¿no? Y entonces ahí estudias cómo hacer la brazada para arrastrar la mayor cantidad de agua con el menor esfuerzo y demás, ¿no? Entonces, esos conocimientos teóricos te pueden ayudar a la práctica. Y así es como yo lo imagino, ir acompañando las cosas y no pretender que después de echarte el 80% del curso de conocimientos teóricos, entonces al final, si es que hay todavía tiempo y no se acabó ya el calendario escolar, entonces vamos a hacer un debate, vamos a hacer una asamblea. Yo creo que así no funciona y así es como se está haciendo actualmente, ¿no? Y por eso yo creo que pues la lógica, al menos en lo que yo he visto en la Escuela Nacional Preparatoria, tiene muchas áreas de oportunidad todavía, ¿no? Espero haber explicado la respuesta y gracias por la pregunta. Gracias. Voy a abusar un poquito en esto quedan 5 minutos y quisiera plantearte algunas preguntas, aunque no, aunque después las charláramos, no sé. Eh, espero que no sean muy, digamos, creo que se pueden contestar rápidamente. Bueno, primero quería aclarar que, bueno, no entendí bien que habías mencionado de la Autónoma de la Ciudad de México. Bueno, ahí afortunadamente tenemos en la licenciatura de Filosofía e Historia de las Ideas tanto cursos de lógica como cursos de pensamiento crítico. Nos ha costado mucho trabajo y algunos no son completamente obligatorios, pero creo que hasta ahora, por lo menos la Academia B de Filosofía e Historia de las Ideas, que está en San Lorenzo Tezonco, ha logrado persuadir a los alumnos de cursar Lógica 1 y Lógica 2 y algunos seminarios. Hay bastantes seminarios que ofrecen los profesores sobre cosas más teóricas de lógica formal. Y nos ha costado mucho trabajo ir introduciendo también una especie de cadena de cursos alrededor de pensamiento crítico y argumentación, que van desde el ciclo básico al ciclo superior. Entonces los tratamos como cosas en general separadas, ¿no? Pero vinculadas, ¿no? Eh, y bueno, yo quería preguntarte alrededor de esta idea, si la argumentación de esta aclaración, justo aprovechando esta aclaración, si la argumentación decías tú que no fuera una práctica que fuera al final, después de los cursos de lógica o después de algunas intuiciones en lógica formal. Y fíjate que yo creo que hay toda una controversia respecto de eso. Hay quienes dan pensamiento crítico y lo dan como introducción a la lógica, y hay otras personas como yo que pensamos que va al final. Es decir, que primero las intuiciones sobre teoría lógica y luego los ponemos a hacer cosas sobre argumentación. Pero por supuesto hay ahí una solución quizá intermedia que es como hacer prácticas de argumentación, aunque sepamos que solo van a tener una idea bien intuitiva y básica de la evaluación de los argumentos. Mi experiencia es que no son capaces de hacer una evaluación de argumentos si no tienen cierta idea de qué significa validez, ¿no? Un poco sólida, y de que hay otra clase de argumentos que no son deductivos y que tienen sus propios constreñimientos de validez. Por eso a mí me gusta primero teoría lógica un poquito, aunque fuera antes de cualquier práctica argumentativa, o doy una práctica argumentativa únicamente para mostrar que no tenemos las intuiciones claras para la evaluación, ¿no? Y después, con esa idea de organizar una discusión entre los estudiantes y un poco, como tú decías, uno de los autores mencionaba que tú trabajas, que es un poco una manipulación benévola, ¿no? Sin afán de engañar, ¿no? Pero una manipulación un poquito de la discusión para que noten que no tenemos las intuiciones claras a la hora de evaluar un argumento y que necesitamos un poco de teoría lógica. Eso es lo que yo
intento hacer y pues, no sé, puede dar algunos resultados. Pero me parece que en algunos casos, por ejemplo, en la Facultad de Filosofía y Letras, que yo doy normalmente el curso de Lógica 3, que es argumentos filosóficos, análisis de argumentos filosóficos, entre otras posibilidades, ahí veo que hay un aprovechamiento mayor en términos de que todo el mundo tiene que haber cursado Lógica 1 y 2 antes de meterse a Lógica 3. Y en ese sentido, si bien no creo que no pueda hacerse, que no pueda darse y que podría ser benéfico dar una práctica argumentativa antes, cuando los estudiantes apenas están estudiando teoría lógica, creo que cuando la tienen más clara, tenemos un aprovechamiento mayor respecto, por lo menos, de la evaluación de los argumentos del otro a la hora de ponerlos a discutir y todo. Esa es mi experiencia y me encantaría seguirla discutiendo contigo sobre eso, porque en efecto sí creo que hay esa posición didáctica está como dividida entre la gente que da pensamiento crítico y algunos quieren colocarlo al principio como una mera introducción y otros pues lo hacen con toda solidez hasta después, ¿no? Digamos, más fuertemente hasta después, no digo que no puedan hacer prácticas antes. Esa es una de las preguntas. Las otras dos las guardo y las podemos charlar después por el tiempo, pero tienen que ver con el objetivo de la asamblea como resolución de problema. Y no estoy muy seguro de si tendría que estar dirigida más bien a desarrollar habilidades de argumentación, por ejemplo, creo que hay un problema ahí interesante de abordar pedagógicamente sobre la idea de construir conocimiento colectivo, que era la segunda de las condiciones que tú ponías en una de las láminas, ¿no? Porque creo que a veces los docentes no entendemos bien qué sería construir el conocimiento de manera colectiva, porque entonces resultan versiones muy raras del conocimiento sobre un aspecto particular, ¿no? Y es un problema, creo, importantísimo pedagógicamente hablando, porque todo mundo en la línea constructivista diría, sí, hay que construir el conocimiento con los estudiantes, pero algunos piensan que eso es que los estudiantes se queden con cualquier idea de lo que es la física o lo que es la biología o lo que fuera, ¿no? Ujú, Entonces, ujú. tenemos que tener ahí un equilibrio que es difícil. Pero si quieres estas últimas dos preguntas, nada más las dejo así y luego podemos establecer un diálogo, e incluso lo podemos comunicar a la gente que ha asistido y pero por el tiempo quizá, o elige tú cuál de las tres contestar. Sí, sí. Bueno, gracias David por las preguntas. Eh, Creo que, bueno, a mí me da gusto que las inquietudes que yo me he planteado, sin ser docente de lógica y teniendo muy poca experiencia, pero muchos ánimos, me da gusto que esas inquietudes encuentren eco y pues no solo en los que están aquí presentes, sino tú mencionas que es como algo que les preocupa, ¿no? A muchas personas que se dedican a la enseñanza de lógica. Eh, entonces, pues, bueno, mis intuiciones son que, a ver si entiendo bien tu primera pregunta, es como, ¿cómo me posicionaría yo entre estas dos posturas, ¿no? De pensamiento crítico primero, lógica después, o lógica primero, pensamiento crítico después. Esa sería tu primera pregunta. Sí, Sí, bueno, si es así, eh, lo que yo imagino, lo que a mí me gustaría hacer si volviera a tener la oportunidad de dar un curso de lógica, ¿no? Y entonces pudiera yo venir acá y mostrarles resultados, es que a mí lo que me gustaría hacer es llevar a la par las dos cosas, ¿no? No sé si pensamiento crítico, no me queda muy claro aún cómo el pensamiento crítico se relaciona con las prácticas argumentativas, no lo sé, ¿no? Pero lo que me gustaría a mí llevar a la par es, digamos,
las prácticas argumentativas con la teoría que tiene que ver con los argumentos, con los razonamientos, con el pensamiento crítico, ¿no? Y no tanto de que primero una cosa y luego la otra, o viceversa, ¿no? Ahora, entiendo la preocupación y claro que cualquier persona, si nosotros hacemos una asamblea de aula o un debate a las primeras, ¿no? Lo que vamos a obtener va a ser una cosa muy caótica, ¿no? Y con muchos problemas, ¿no? Pero creo que eso es el potencial también, ¿no? Y creo que lo interesante, como tú bien señalas, y no creo que es manipulación, pero lo que tú haces de decirles, miren, esta práctica que hicimos, así como de novatada, de mi primera chamba en las prácticas argumentativas, vean qué problemas tuvo aquí y allá, ¿no? Yo no creo que eso sea manipulación, yo creo que es precisamente la función del docente, ¿no? Y siguiendo ese ejemplo que tú das, ¿por qué no repetirlo, no? A lo mejor no todas las clases, porque entonces se va a volver engorroso, ¿no? Y no te va a permitir avanzar en otros contenidos y temas bien importantes. Pero a lo mejor sí al siguiente mes, ¿no? O cuando terminas una unidad, a ver, vamos a hacer otra vez una práctica argumentativa y vamos a encontrar cómo han mejorado nuestras habilidades gracias a los conocimientos teóricos que se han visto, ¿no? Y probablemente vuelva a haber muchos problemas y de nueva cuenta el papel será del docente marcarlos. Al respecto hay un currículum, digamos un proyecto que diseñaron Diana Kuhn y otras personas en Estados Unidos en un libro que publicaron que se llama Discute conmigo o Argumenta conmigo, ¿no? Y entonces lo que ellas hacen en ese programa es precisamente pues ir haciendo prácticas argumentativas con los chicos de diversos tipos, algunas escritas, otras orales, en pequeños grupos, para desembocar al final en un debate y por último en la redacción de un ensayo argumentativo. Pero en cada una de las partes van ellas marcando, ¿no? Dónde hay problemas, fíjate, este es un razonamiento deductivo, aquí está inválida la conexión, tú estás aquí planteando un abductivo, entonces no puedes concluir con necesidad, cosas así, ¿no? Me imagino que es. Entonces, eso sería respecto a la primera pregunta. Y bueno, creo que las otras dos ya se me olvidaron, perdón. Ya también estoy un poco cansado y con este calor. No, no te preocupes y disculpa que te las haya hecho a destiempo. No, muchas gracias, No, David. no, pero después podemos charlar sobre eso. Me encantaría. Creo que el trabajo que has hecho es muy importante, muy interesante de ponerte a pensar seriamente cómo podemos ayudar a los estudiantes en términos de desarrollo de habilidades de argumentación y me encantaría seguir charlando sobre eso. Y supongo que a todos nos encantará, si tienes otras derivaciones de este trabajo, escucharlas en el taller de didáctica de la lógica. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas Gracias por gracias la a ti. invitación, por este espacio. Pues muchas gracias, nos despedimos. Muchas gracias, Carlos, por la exposición. Gracias a todos los asistentes y también por sus preguntas. Cerramos la sesión 6 del primer ciclo de este año del taller de didáctica de la lógica. Pues muy contentos de haber aprendido esta técnica en concreto como la ha desarrollado Carlos. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.